25 de junio. Santa Febronia. Virgen y mártir, murió en el año 304. Entre Mardin y Mosul, en Mesopotamia, hay una mísera aldehuela llamada Nícer, la antigua Nícibe o Sibápolis, importante capital de Oriente en el Imperio Romano. Florecía en dicha ciudad, a principios del reinado de Diocleciano, cuando la Iglesia gozaba de relativa paz, una comunidad de vírgenes cristianas, prudente y sabiamente dirigida por Santa Brienis. Una sobrina suya por nombre Febronia, joven, de 18 años adornada con todos los dones de la naturaleza y de la gracia, vivía apaciblemente entre sus 49 compañeras. A la edad de 2 años había sido confiada a los solícitos cuidados de su tía Santa Brienis, abadesa del monasterio. Maestra de Sagrada Escritura. No son de extrañar sus rápidos progresos en el camino de la perfección, ni su angelical inocencia ni su fervor creciente, habiendo sido, desde tan temprana edad, consagrada al servicio de Dios. Notóse en ella, tan pronto como aprendió a leer, una verdadera pasión por las Sagradas Escrituras en cuyos textos aprendió las primeras letras, pasión que fue correspondida por su divino esposo con exquisitos regalos y celestiales carismas. Ese persistente y apasionado estudio la capacitó muy pronto para leer y explicar los textos bíblicos a la comunidad, que, en derredor suyo y pendiente de sus labios, no dejaba perder una sílaba de la inspirada doctrina con que, cada viernes, a pesar de sus tiernos años, exponía los versículos de la Escritura. Nada le producía mayor contento que poder desempeñar a satisfacción tan santo ministerio. Ilustres matronas, paganas todavía, pedían, por favor, ser admitidas entre el selecto auditorio y asistir a la explicación de la ciencia salvadora. Entre las concurrentes atraía las miradas de todas. Y era, joven de noble y elegante porte, viuda de un senador, que profesaba el más tierno cariño a Febronia, cuyas enseñanzas la atraían y embelesaban. La joven monja era el encanto de todos y muchos iban a oír sus lecciones del viernes. Estas frecuentes relaciones con el mundo hubieran sido una peligrosa prueba a su virtud si no se hubiera puesto a salvo entrando de lleno por la vía de la más austera penitencia, imponiéndose rigurosísimas mortificaciones con el beneplácito y consejo de su tía Santa Brienis. Reglamentó su alimento, tomando únicamente lo estrictamente necesario para no desfallecer, comía cada 2 días y su lecho era una dura tabla o, más a menudo, el frío suelo. No fueron bastantes tantos rigores a más de la oración y el estudio, porque el maligno enemigo la tomó por blanco de rudísimos ataques, a los que, valerosamente, oponía la meditación de la Biblia, libro por excelencia, para ella de un modo especial, y con pasmosa serenidad se enfrascaba en su lectura durante lo más recio de la tentación, pudiendo contar los combates por el número de victorias. Persecución. Lisímaco. Un hombre, por nombre César Galerio, que a la fanática superstición unía la más bárbara crueldad, incitó y arrastró al emperador Diocleciano, con pertinaz insistencia a desfogar su odio contra los discípulos del crucificado y desató una de las más terribles persecuciones religiosas que registra la historia de Oriente. Acaeció por los años de 303. El joven Lisímaco, patricio romano, tildado y acusado de tener secretos tratos con los cristianos, que a la verdad le eran sumamente simpáticos, a pesar de su devoción a los dioses del imperio, recibió órdenes terminantes de cumplir, rigurosamente y a la mayor brevedad, el edicto imperial contra los cristianos. Como estimulante prometíale el emperador el cargo de prefecto, en otro tiempo desempeñado por su padre, y la mano de la hija de Prósforo, acaudalado senador. No atreviéndose a quebrantar Lisímaco órdenes tan apremiantes, por no incurrir en la cólera imperial, salió al punto para el Asia acompañado de su tío Seleno, procónsul, y de un primo suyo, el conde Primo. El primero, enemigo encarnizado de Cristo, dio rienda suelta a sus instintos sanguinarios, atormentando con inaudita crueldad a los cristianos. Tembló la Mesopotamia entera con tan bárbara carnicería. En presencia de los fieros atropellos, reveladores del brutal carácter de su tío, no pudo contenerse el amable Lisímaco. Llamó al conde Primo y declarósele en estos términos: bien sabes que mi madre era fervorosa cristiana. Inútil es encarecerte que todos sus cuidados y desvelos por mi conversión fueron vanos, no obstante, tal era el amor que me tenía y tales sus ansias de verme convertido, que, en la hora suprema, logró arrancarme la promesa de que no perseguiría a ninguno de los que profesaban su misma religión. En aquellos trágicos momentos le prometí con todas las veras de mi alma, no solo no perseguirlos, sino tratarlos como amigos. Ahora sufro atrozmente, a la vista de los bajos instintos y tiránicas crueldades de mi tío,
como, sin duda, sufrirás tú. Te suplico que ceses en la persecución contra los cristianos, que ningún daño han ocasionado al imperio. No los molestes más, y si puedes, facilítales la huida. Como el conde primo participaba de la misma delicadeza y dulzura de carácter que Lisímaco y consideraba como la más bestial abyección el inhumano proceder de su tío Seleno, principió por avisar secretamente a los monasterios, con el fin de ponerlos a salvo de la terrible persecución. Como lobos carniceros en manada, recorrían los perseguidores las ciudades, cebándose en la sangre de inocentes víctimas, su paso ocasionaba indescriptible espanto. Monjes, sacerdotes y seglares huían precipitadamente cual disperso rebaño delante de sus fieros enemigos, buscando un refugio en el campo. Al llegar los perseguidores a Nícibe, procuró bien y sostener, en aquel desconcierto general, el ánimo vacilante de sus hermanas, más en vista de lo terrible de la prueba, no quiso exponerlas a mayores peligros y les permitió refugiarse donde les fuera posible. Permanecieron, no obstante, en el monasterio, ella, la vicepriola Tomais y la joven Febronia. En prisión. Las primeras órdenes de Seleno a sus soldados al entrar en la ciudad fueron las de cercar inmediatamente el convento de las monjas. En un instante vinieron al suelo las puertas destrozadas a hachazos. Se apoderaron de la abadesa, y ya estaba la espada en alto para descargar el golpe mortal, cuando Febronia se arrojó con los ojos arrasados en lágrimas entre su tía y los asesinos, gritando: «Matadme primero a mí, que no vea yo la muerte de mi queridísima maestra, por Dios os lo suplico». Cortó estas palabras la repentina aparición del conde primo, que con robusta y severa voz increpó duramente a los soldados intimándolos a salir inmediatamente del sagrado lugar. Acto seguido preguntó a la abadesa: «¿Qué es de las monjas?». «Han huido», le contestó. «Pluguiera a los dioses que vosotras hubierais hecho lo mismo. Huid, alejaos de aquí enseguida». Vuelto primo al pretorio, informó a Lisímaco de lo acaecido. «Todas las religiosas del monasterio», le dijo, «se han puesto a salvo, excepto 2 ancianas y una joven de singular belleza, que, por Hércules, si no fuera tan pobre la juzgara por digna de tu mano. Vuelve al instante y sácalas del convento, ponte tú mismo de guardián, no sea que caigan en poder de mi tío». Por desgracia toda la rapidez para ejecutar el mandato resultó inútil, porque ya se le habían adelantado, pues Seleno, conocedor, por un soldado descontento, de lo sucedido, acudió inmediatamente a ejecutar sus siniestros planes. Cuando llegó primo, ya se habían apoderado de la joven Febronia, rechazando brutalmente a Brienis y Tomais que intentaron impedirlo. Ni siquiera les cupo el consuelo de poder acompañar a su hermana querida en el terrible combate que la aguardaba. Santa Brienis, volviéndose a su sobrina, con sonora voz le dio los últimos consejos. «Acuérdate», le decía, «que eres polvo y en polvo se ha de convertir tu cuerpo. ¿Qué importa, pues, que sea degollado? Jesús, tu divino esposo y toda su corte esperan el triunfo para consolarte. Séle fiel hasta el último suspiro. En cuanto a mí, aquí postrada a los pies del Señor me tendrás implorando tu victoria. Ah, hija mía, procura que el triunfo final inunde de alegría el corazón de tu madre». Abrazáronse tiernamente Brienis y Febronia, y derramaron abundantísimas lágrimas. Bendijo la santa abadesa a su hija y encerróse en el oratorio. La inocente víctima era llevada a rastras por sus verdugos. La mártir. Sentado en su tribunal esperaba impaciente Seleno la llegada de la joven. Su prisión había atraído inmenso concurso, por las grandes simpatías de que gozaba la Virgen de Nícibe. Y era, la joven viuda del senador, y Tomais, disfrazada con hábitos seglares, presenciaban la escena para dar alientos a su ilustre amiga. Aparece Febronia con fuertes grillos en sus muñecas y pesadas cadenas en el cuello. Una súbita conmoción recorrió la plaza, oíanse gemidos entrecortados y ahogados sollozos trocados pronto en desgarradores alaridos que espontáneamente brotaron hasta de los más insensibles pechos. Este conmovedor espectáculo parecía turbar el ánimo del mismo cruel Seleno, que ordenó cesar el tumulto al momento y mandó a Lisímaco que iniciase el interrogatorio. No dio lugar el patricio a que le fuese de nuevo intimada la orden y rompió el silencio. «Joven», dijo a la Virgen, «¿eres libre o esclava?». «Esclava», respondió Febronia. «¿De quién?», repuso Lisímaco con lívido semblante. «De Cristo». «¿Cómo te llamas?», le preguntó de nuevo. «Cristiana, pero si algo más deseas saber, Febronia me llamaba mi madre». Rápido e inquieto,
se arrogó el derecho de seguirle interrogando Seleno. Juro por los dioses inmortales, exclamó, que había determinado inmolarte como a una res, sin fórmula de juicio, pero tu modesta beldad me infunde compasión. Atiéndeme como a padre que quiere persuadir a su amada hija. Aquí tienes a mi sobrino Lisímaco, apuesto joven de hermoso continente y noble porte, no desmerece su hermosura de tus encantos. Altas dignidades le aguardan. Mucho contrasta su aportación con tu pobreza, mas no temas. Sin familia ni descendencia vivo yo y a tus manos irán a parar mis pingüis riquezas. Una sola condición pongo a tanta felicidad como te espera, adora a los inmortales dioses del imperio. Ambos viviréis felices gozando de la mayor privanza del augusto emperador. Cuán envidiados seréis por el resto de los mortales. Mas si, despreciando mis consejos, rechazas tan ventajosas proposiciones, juro por todos los dioses del imperio que tendrás en lugar de un padre al juez más severo y no te quedarán más que 3 horas de vida. Tengo por esposo al rey de los cielos y tierra, respondió la casta doncella, y por dote el supremo dominio de toda la creación. ¿Cómo podría ser infiel y trocar a un dios inmortal por un mísero mortal? Ni me seducen tus halagos ni me intimidan tus amenazas. Con trémulos labios y voz enronquecida por la cólera, gritó fuera de sí el tirano, ¿despreciar tú mis amenazas y burlarte de los tormentos? Y sin más palabras, con un ceñudo gesto, ordenó que fuese amarrada la joven a las 4 estacas preparadas para el suplicio y que empezasen los verdugos la horrible flagelación, precursora de la hoguera que se iba mientras tanto preparando debajo del patíbulo. Chorrea ya la sangre del inocente cuerpo salpicando a los feroces sayones, trozos de carne empiezan a desprenderse. Estaba encendido el fuego que voraz lamía los cándidos miembros y, cebado por el aceite, ascendía recto ofreciendo al cielo la víctima expiatoria. Un grito salió de los pechos de la horrorizada muchedumbre, basta, basta de crueldad, dejad libre a esa joven. Irritado y fuera de sí por la actitud de la concurrencia, lejos de atender su petición mandó reduplicar la crueldad de los azotes y en breve instante se vio con horror descamarse pechos y espalda de la heroica mártir, que exhausta quedó sin sentido. Creyéndola muerta, cesó el tormento. No tardó en volver en sí cuando resonó a sus oídos la sarcástica voz de aquella fiera sedienta de sangre humana. ¿Qué tal, Febronia? ¿Qué tal te parece el principio? Preguntóle, creyendo con estas palabras que la santa mártir había de apostatar, considerando lo que todavía la esperaba, pues aquello no era más que empezar. Despavorida la doncella por tales palabras, removió todos sus miembros convulso estremecimiento involuntario. Más pronto la gracia se sobrepuso a la naturaleza. Serenóse y con resignada fortaleza respondió, no me has vencido. Me burlo de tus suplicios. Ciego ya de ira, atronó Seleno a los circunstantes, más que con voz, con fiero bramido, colgadla del patíbulo. Desgarrad sus costados con garfios de hierro. Aplicadle teas encendidas que abracen sus entrañas hasta calcinar sus huesos. A tan salvajes mandatos no contestó la sublime mártir más que con una dulce mirada al cielo y un leve movimiento de sus labios musitando esta plegaria, Señor mío y Dios mío, ayudadme en este duro trance, no me dejéis sola en mi dolor. Tan maravilloso ejemplo de resignación en Santa Febronia, antítesis del bárbaro proceder de su encarnizado enemigo, arrancó a los circunstantes otro grito de horror y venganza contra el inicuo juez. La compasión por la tierna doncella había producido, como efecto contrario, la ira contra su atormentador, hagan los dioses que el mismo fuego te consuma. Vociferaban las masas. Atemorizado Seleno por estas tremendas amenazas suspendió el tormento y con voz más suave prosiguió el interrogatorio. Ni fuerzas para contestar quedaban a la inocente víctima. Furioso el tirano gritó, amarradla a un poste y cortarle la lengua. El público mostró tan amenazador continente que Seleno retiró la orden y se contentó con que le rompieran los dientes. Ya llevaban rotos 17, cuando cayó desmayada. Llamó el tirano a un médico que le curase las llagas, lo cual fue ardid para apaciguar a la multitud, pues en realidad su único fin era prolongar el martirio. Recuperado que hubo las fuerzas Febronia, preguntóle el procónsul, ¿me vas a obedecer ahora? ¿Sacrificas a los dioses o persistes en tu terquedad? No pierdas el tiempo, contestó ésta, desata por completo las ligaduras que todavía me sujetan a esta tierra, pues mi esposo me aguarda. En el paroxismo del furor el procónsul gritó al verdugo, cortad los pechos a esa insolente. Obedeció al instante y del primer golpe cortóle el derecho.
Un grito desgarrador estremeció de horror a los asistentes, a quienes el espanto tenía como cosidos al suelo. La Virgen alzó los ojos al cielo y exclamó con voz moribunda: «Dios mío, tú eres testigo de mis tormentos, recibe en tus manos mi alma». Cortóle enseguida el pecho izquierdo. Al desatarla del poste, su cuerpo inerte se desplomó en el suelo. «Ha muerto», murmuró Lisímaco al oído de Primo, agobiado por el dolor y el remordimiento. «No», replicó el impasible juez, «todavía no ha muerto, todavía luchará en pro de la salvación de muchos, y de la mía quizás». La indignación del pueblo resonó atronadora contra el inicuo juez: «Maldito sea el César. Malditos sus dioses». Hiera, acercándose a Celeno, le increpó duramente, llenóle de improperios y maldiciones. Ciego el de furor, al oírla, ordenó que se apoderasen de aquella valiente mujer y la atormentasen con los más refinados suplicios hasta que expirase. La valerosa matrona, sin caber en sí de gozo, exclamó: «Dios de Febronia, yo no soy más que una infeliz pagana, más dignaos aceptar el sacrificio de mi ser junto con el de mi dulce amiga». Pero amedrentado el tirano ante la actitud agresiva del pueblo, que no podía permitir tan infame proceder con una matrona de noble alcurnia, y por temor a que la nueva mártir produjese en la concurrencia una reacción en masa hacia el cristianismo, ordenó que soltasen a Hiera, no sin antes jurar vengarse de ella en la persona de su carísima Febronia. Lisímaco, entre la cólera y el abatimiento, levantóse entonces y dijo a su tío: «¿Qué más podéis hacer contra esa infeliz doncella?». «Vámonos». «¿Irme yo?», replicó Celeno, «maldíganme los dioses si no arranco el alma a este miserable», y con sarcástica e iracunda sonrisa se dirigió al verdugo: «cortarle las manos y los pies». Más todavía respiraba Febronia después de este tremendo suplicio, y no harto de sangre el fiero procónsul mandóla decapitar. Al instante rodó por el suelo la cabeza de la Virgen mártir y con el último hálito desprendíase ligero su espíritu, que se remontó a los reinos del esposo que aguardándole estaba para la celebración de las eternas bodas. Era el 25 de junio de 304. Trágico fin de Celeno. Funerales de la Santa. Conversiones. En el momento de caer al suelo, el cadáver precipitóse sobre la multitud para recoger sus restos y darles honrosa sepultura, pero Lisímaco opúsose a ello, y con los ojos deshechos en lágrimas ordenó a la guardia que custodiase el destrozado cuerpo. Inmediatamente se retiró a su aposento, se cerró con llave y, dejándose caer sobre el lecho, dio rienda suelta a su llanto, tanto tiempo contenido. En esta actitud permaneció muchas horas, negándose a tomar alimento. Mientras tanto Celeno medía a grandes pasos el patio del pretorio cual loco frenético, oíansele espantosos rugidos como de león enjaulado. Había perdido la razón. De repente cesan los rugidos y óyese sordo ruido como de masa carnosa que choca contra un objeto duro, otro ruido análogo al de un cuerpo que se desploma, y mezclas de sordos quejidos y blasfemias que se apagan en labios humanos. Después silencio y quietud. En un arrebato de furor se había arrojado el procónsul contra una de las columnas, cayendo muerto en el acto con los sesos desparramados por el suelo. Precipitáronse despavoridos los criados y, a los gritos que daban, acudió presuroso Lisímaco, quien ante el cadáver de su tío exclamó, moviendo tristemente la cabeza: «Grande es el Dios de los cristianos. El Dios de Febronia ha vengado su sangre inocente». Ordenó que recogiesen, con sumo respeto, los dispersos miembros de la mártir y la tierra empapada con su sangre para llevarlos al monasterio del que había sido brutalmente arrebatada. Santa Brienis, traspasada de dolor al ver el mutilado cadáver de su queridísima hija, de extremada belleza pocas horas antes y ahora horriblemente destrozado, cayó desmayada. Hiera, Tomás y algunas religiosas que se habían reunido a ellas después de la tempestad, lavaron los ensangrentados miembros y los colocaron en un precioso ataúd, regalo de Lisímaco, y los cubrieron con el hábito religioso de Febronia. Lisímaco y Primo dieron toda clase de seguridades a los cristianos para que sin el menor recelo pudiesen asistir a los funerales de la religiosa. Durante varios días hubo una continua romería, en la que los paganos y cristianos eran unos en rendir los últimos tributos de su amor y veneración a la joven heroína. Su sepultura fue verdadero pebetero de incienso y aromáticas flores. Jamás se vieron tan solemnes exequias. Más que duelo parecían asistir a las bodas de la mártir. Tal fue el número de milagros que sus reliquias realizaron, que multitud de paganos pidieron el bautismo. A la cabeza de estos iban Lisímaco y Primo, que fueron los primeros regenerados por las puras aguas sacramentales.
Ya cristianos ambos, se encerraron en un monasterio, donde vivieron y murieron santamente. Hiera fue también admitida en la comunidad cristiana con toda su familia. Regaló sus alhajas para adornar el féretro de su amiga, luego, hincándose de hinojos a los pies de Brienis, formuló la siguiente súplica: Madre mía, recibíme en lugar de Febronia, como ella os amaré y serviré con la misma fidelidad. Buen número de soldados que presenciaron el martirio de la Virgen entraron también en el gremio de la Iglesia. Tan portentosos y frecuentes fueron los prodigios obrados en el sepulcro de la Santa, que se convirtió en centro de romería.